Hay un momento de silencio del que casi nadie habla. Generalmente no sucede durante una pelea. No viene con voces alzadas ni portazos. Sucede solo, a menudo tarde en la noche, cuando alguien se sienta con un sentimiento que ha estado cargando durante años y finalmente admite algo que parece casi indescriptible. Ya no puedo seguir haciendo esto. No porque dejen de preocuparse, no porque sean fríos o desagradecidos, sino porque cada interacción se siente como reabrir una herida que nunca sanó adecuadamente. La mayoría de la gente piensa que separarse de la familia es una decisión impulsiva, algo dramático, algo alimentado por la ira, pero la psicología cuenta una historia muy diferente. Para la mayoría de las personas que llegan a este punto, la decisión no es ruidosa, es pesado, es lento, y suele ser el último paso después de que todas las demás opciones ya hayan fallado. Aquí está la parte que hace que la gente se sienta incómoda. La gente no abandona a su familia porque sea débil. Lo hacen porque se mantuvieron fuertes durante demasiado tiempo. Se quedaron en silencio. Se mantuvieron educados. Se mantuvieron esperanzados. Se mantuvieron leales a personas que les demostraban de maneras pequeñas pero constantes que sus necesidades emocionales nunca serían satisfechas. Y lo fascinante es que el cerebro no interpreta el abandono emocional como algo abstracto. Lo procesa como una amenaza, no una amenaza dramática ni obvia, sino una lenta erosión de la seguridad. El sistema nervioso humano está diseñado para buscar conexión, pero también está diseñado para proteger. Cuando la conexión se convierte repetidamente en una fuente de confusión, ansiedad o dudas sobre uno mismo, el cerebro empieza a hacer algo muy específico. Comienza a asociar la familiaridad con el peligro. Es por esto que las personas que se separan de su familia a menudo dicen cosas que suenan confusas para los extraños. Me sentí más tranquilo cuando dejé de hablarles, ni más feliz, ni más aliviado de manera celebratoria. Karma. Esa calma no es crueldad, es una regulación. Los psicólogos describen esto como una forma de supervivencia basada en límites, no en rechazo. El cerebro no está tratando de castigar a nadie, está tratando de restablecer el equilibrio, y aquí es donde el malentendido se profundiza. Se supone que los vínculos familiares deben ser incondicionales, pero una psicología sana no significa tolerancia ilimitada. Hay una diferencia entre el perdón y la exposición continua. Uno permite la curación, el otro puede reabrir silenciosamente la misma herida emocional una y otra vez. Muchas personas que cortan lazos familiares en realidad no quieren distancia, quieren seguridad sin condiciones, quieren conversaciones que no requieran encogimiento, quieren relaciones donde el amor no esté ligado a la obediencia. Quieren un espacio donde su identidad no sea tratada como un defecto que necesita corrección. Y cuando esas necesidades son ignoradas repetidamente, algo cambia internamente. Al principio la mente intenta llegar a un acuerdo, luego intenta dar una explicación, luego prueba el silencio y finalmente elige la ausencia. Lo que rara vez se discute es lo dolorosa que realmente es esa ausencia, porque cortar con la familia no borra el apego, lo suspende. El vínculo emocional no desaparece, va bajo tierra. Es por esto que las personas que cortaron lazos familiares todavía piensan en ellos en los cumpleaños. Todavía siento un dolor silencioso durante las vacaciones. Todavía me pregunto tarde por la noche si las cosas podrían ser diferentes. Si no les importara, no les haría daño. Psicológicamente, esto se llama apego no resuelto. La relación termina estructuralmente, pero no emocionalmente. Y ese apego no resuelto a menudo crea culpa. No porque la decisión fuera equivocada, sino porque los humanos estamos programados para creer que la lealtad
es igual a la moralidad. Desde temprana edad, a muchos de nosotros se nos enseña que la resistencia familiar es una prueba de carácter, que permanecer cueste lo que cueste es virtuoso. Así que cuando alguien se va, incluso por instinto de conservación, su mente a menudo hace una pregunta cruel. ¿En qué clase de persona me convierte esto? Aquí es donde el conflicto interno se vuelve intenso, porque de un lado hay paz y del otro hay vergüenza, y el cerebro lucha por contener ambas. Los estudios sobre el establecimiento de límites emocionales muestran que las personas que eligen distanciarse de la familia a menudo experimentan un aumento en la claridad emocional, pero también un aumento en la autoexploración. Reproducen conversaciones. Vuelven a analizar el tono. Se preguntan si eran demasiado sensibles, demasiado rígidos, demasiado exigentes. Pero aquí está la verdad psicológica, a la que no se le presta suficiente atención. Las personas que se distancian de su familia casi siempre intentan quedarse más tiempo del que deberían. Toleraron patrones que socavaron su sentido de identidad. Aceptaron explicaciones que minimizaron sus sentimientos. Esperaron disculpas que nunca llegaron. Y la decisión final a menudo no llega después de un gran acontecimiento, sino después de una revelación. Este patrón no está cambiando. Esa constatación no es dramática. Es devastador porque significa duelo. No solo la relación que tenías, sino la que esperabas. Y el duelo cambia el modo en que el cerebro procesa la conexión. La neurociencia demuestra que cuando el duelo no se resuelve, el cerebro se vuelve hiperconsciente del riesgo emocional. Aprende a anticipar la decepción. Así, la distancia se convierte en una forma de prevención y no de castigo. Otro aspecto mal entendido es este. La gente asume que cortar con la familia significa borrar el pasado. En realidad, a menudo significa recordarlo con demasiada claridad. Significa reconocer patrones que alguna vez se sintieron normales, pero que ahora se sienten dañinos, cuando se los observa a través de la conciencia adulta. Cuando somos niños, normalizamos lo que nos dan. Como adultos, le damos nombre a lo que experimentamos. Y nombrar algo lo cambia todo. Lo que una vez fue simplemente como son se convierte en cómo me afectó. Ese cambio es poderoso y aterrador porque una vez que ves con claridad, ya no puedes dejar de ver. Y esa claridad te obliga a tomar una decisión. ¿Sigo participando en una dinámica que me cuesta la paz? ¿O acepto el dolor de la distancia a cambio de estabilidad emocional? Ninguna de las opciones parece buena. Uno simplemente duele menos con el tiempo. He aquí algo que rara vez se reconoce. Las personas que rompen relaciones familiares suelen tener vínculos profundamente relacionales. Se preocupan intensamente, sienten profundamente y es exactamente por eso que llegan a un punto de quiebre. Las personas emocionalmente desapegadas no luchan con esta elección. Las personas emocionalmente conscientes lo hacen. La misma sensibilidad que hace que alguien sea compasivo, también hace que el daño emocional prolongado sea insoportable. Y esa sensibilidad no se apaga después del corte, simplemente redirecciona. Muchas personas invierten ese cuidado en las amistades, la familia elegida, el trabajo creativo o el crecimiento interior, no porque hayan reemplazado a su familia, sino porque la necesidad humana de conexión nunca desaparece, se adapta. Desde un punto de vista psicológico, esto se llama reorganización relacional. La mente se reestructura allí donde se siente segura de adherirse. Y curiosamente, las personas que pasan por esto a menudo desarrollan límites más fuertes en todas las relaciones. Se vuelven más intencionales, más selectivos, más conscientes de las señales de alerta temprana. No más frío, más claro. Pero hay una parte de esta experiencia para la que casi nadie te prepara.
la soledad, incluso cuando la decisión es correcta, puede resultar aislante, porque la sociedad no ofrece muchos guiones para este tipo de duelo. Existen rituales para la pérdida por muerte. Hay palabras para las rupturas. Existe un lenguaje para el divorcio. Pero hay muy poco lenguaje público para expresar el duelo por alguien que todavía está vivo, todavía localizable, pero que ya no está emocionalmente seguro. Así que la gente llora en silencio, se afligen en momentos que los toman por sorpresa. Una canción familiar, un recuerdo de infancia, una frase que suena como solía sonar nuestro hogar. Y a veces se preguntan si la distancia significa fracaso. Pero la psicología sugiere algo diferente. A veces la distancia es la forma más honesta de respeto propio. No todas las relaciones pueden crecer contigo. No todos los vínculos pueden sobrevivir a la conciencia. Y eso no convierte a nadie en villano. Los hace humanos. Existe el mito de que curación significa reconciliación. Pero la curación a menudo significa integración, entendiendo lo que pasó, aceptar lo que no se puede cambiar, aprender a llevar tanto el amor como la distancia, sin dejar que ninguno de ellos defina tu valor. Y aquí es donde las cosas se vuelven aún más complejas. Las personas que fueron aisladas experimentan su propio dolor psicológico, confusión, rechazo y pérdida sin explicación. Es posible que realmente no entiendan qué salió mal, y a veces ambas experiencias coexisten. Una persona necesitaba distancia para respirar, el otro vivió esa distancia como abandono. La psicología no toma partido aquí, examina el impacto. La intención no borra el efecto, y el efecto no borra la intención. Es por esto que el distanciamiento familiar es una de las experiencias con mayor carga emocional que puede tener un ser humano. No está limpio, no es sencillo, y rara vez tiene un villano. Lo que tiene es desalineación, diferentes lenguajes emocionales, diferentes umbrales, diferentes capacidades de rendición de cuentas. Y cuando esas diferencias no se atienden durante demasiado tiempo, el silencio se convierte en la opción más ruidosa que queda. Pero hay una pregunta que casi todos los involucrados eventualmente hacen, incluso si nunca la dicen en voz alta. ¿Podría esto cambiar algún día? Psicológicamente, la respuesta no es cuestión de tiempo. Se trata de la interrupción de patrones. Sin conciencia, reflexión y cambio de comportamiento, el tiempo por sí solo no cura las heridas relacionales, solo añade distancia. Y la distancia puede endurecerse hasta convertirse en permanencia o suavizarse hasta convertirse en posibilidad. Ese resultado depende de algo muy específico. Si la seguridad emocional se vuelve más importante que tener razón, ya sea que escuchar reemplace a la defensa o que la curiosidad reemplace al control, porque la reconciliación, cuando ocurre, no comienza con el contacto. Comienza con un cambio interno. Y para muchas personas, ese cambio nunca llega. Así aprenden a vivir con una realidad que les resulta al mismo tiempo pacífica y dolorosa. Una vida más tranquila, pero con preguntas aún presentes. Una vida en la que se sienten arraigados, pero a veces incompletos. Y esa contradicción no es debilidad. Es el costo de elegir la autoconservación en un mundo que a menudo recompensa la resistencia por sobre la honestidad. En la siguiente parte, exploraremos qué sucede después de que se establece el silencio, cómo las personas reconstruyen la identidad después de la separación familiar, porque la culpa se desvanece más lentamente que el dolor, y cómo el cerebro eventualmente aprende a mantener el amor sin proximidad. Porque separarse de la familia no es el final de la historia. Para la mayoría de las personas, es el comienzo de un análisis mucho más silencioso y profundo de quienes se les permite ser cuando dejan de dar explicaciones. Y esa parte lo cambia todo. Después que se instala el silencio,
sucede algo inesperado. Al principio, muchas personas asumen que la parte más difícil será la separación en sí. Las conversaciones que se detienen, las invitaciones que ya no llegan, los nombres que se silencian en su teléfono. Pero psicológicamente, esa es solo la capa superficial. El trabajo más profundo comienza después, cuando el ruido externo se desvanece y el diálogo interno se hace más fuerte. Porque cuando la familia ya no te define, te corrige, te cuestiona, aparece una pregunta muy inquietante. ¿Quién soy yo? Durante mucho tiempo, muchas personas organizaron inconscientemente su identidad en torno a roles familiares. El responsable, el tranquilo, el pacificador, el difícil, el que nunca encajó del todo. Estos roles no se eligen, se asignan temprano, se refuerzan con frecuencia y rara vez se cuestionan. Entonces, cuando la distancia elimina la estructura que mantiene vivos esos roles, la mente entra en un periodo que los psicólogos llaman desestabilización de la identidad. No es una avería, es una recalibración, y puede resultar desorientador. La gente lo describe como estar parado en una habitación sin espejos. Hay alivio, pero también incertidumbre, porque sin una retroalimentación constante, incluso dañina, el cerebro tiene que aprender a autorreferenciarse. Aquí es donde la culpa a menudo se intensifica. No porque la decisión haya sido equivocada, sino porque la culpa es lo que queda cuando la lealtad no tiene a dónde ir. La culpa no siempre es señal de haber actuado mal. A menudo es una señal de condicionamiento. Desde un punto de vista psicológico, la culpa prospera en sistemas donde el amor es condicional, donde la aprobación viene con reglas y donde pertenecer requiere obediencia. Así que cuando alguien se sale de ese sistema, incluso por razones válidas, el reflejo emocional no desaparece de la noche a la mañana. La mente dice que rompiste la regla, incluso si la regla nunca fue justa. Es por esto que las personas pueden sentirse culpables incluso cuando están más tranquilas, más sanas y más estables emocionalmente que nunca. El sistema nervioso se relaja, la conciencia protesta, y este tira y afloja interno puede durar más de lo esperado. Las investigaciones sobre el establecimiento de límites muestran que la culpa alcanza su punto máximo no en el momento de la separación, sino durante los periodos de crecimiento posteriores. Cuando la gente empieza a sentirse mejor, es porque sentirse mejor plantea una pregunta para la que la mente no está preparada. Si estoy bien ahora, ¿por qué no me fui antes? Esa pregunta conlleva vergüenza, aunque no debería. Pero la vergüenza es inteligente. Se disfraza de responsabilidad. Así que la gente repite el pasado no para cambiarlo, sino para castigarse por haberlo sobrevivido. Aquí es donde la autocompasión se vuelve fundamental, no como una frase motivacional, sino como una necesidad neurológica. El cerebro no puede curarse en un estado de autojuicio constante. Los estudios muestran que las personas que transitan por un proceso familiar y practican la autocompasión experimentan menos ansiedad, una mejor regulación emocional y un sentido de identidad más fuerte con el tiempo. No porque lo justifiquen todo, sino porque dejan de atacarse por tener límites. Otro cambio que pasa desapercibido ocurre durante esta fase. Las personas comienzan a reconocer patrones que fueron entrenadas para ignorar. Observan cómo ciertos tonos les hacen apretar el pecho, cómo ciertas expectativas desencadenan la necesidad de explicar, cómo el silencio parece más seguro que la obligación. Esta conciencia no es amargura, es reconocimiento de patrones. Y una vez que el cerebro aprende a reconocer patrones emocionales, aplica ese aprendizaje en todas partes, en las amistades, en las relaciones románticas, en los lugares de trabajo. Es por eso que muchas personas que cortan lazos familiares
Luego dicen algo sorprendente. Dejo de tolerar cosas que solía normalizar. Se vuelven menos pacientes con la inconsistencia emocional, menos dispuesto a funcionar en exceso para los demás. Es menos probable confundir familiaridad con confianza. No porque estén en guardia, sino porque están informados. La psicología llama a esto generalización de límites adaptativos. El dolor enseña discernimiento, pero el discernimiento puede sentirse solitario, porque a medida que los estándares aumentan, los círculos a menudo se reducen, y esa disminución puede sentirse como una pérdida, incluso cuando es saludable. Hay también un dolor más silencioso que surge durante los momentos importantes, los cumpleaños, los logros, momentos que antes venían con testigos automáticos. La gente suele decir que no extrañan tanto la relación en sí como la idea de que se vea la historia compartida. La sensación de que alguien recuerda dónde empezaste. Este es un anhelo profundamente humano. Nuestros cerebros están programados para querer continuidad, para ser conocidos a lo largo del tiempo. Así que cuando la separación familiar elimina ese hilo, la gente a menudo lo busca en otra parte. Se sienten atraídos por familiares elegidos, mentores y amigos que los escuchan sin reescribir su experiencia. Esto no es un reemplazo, es una reincorporación. Y el reenganche es un signo de resiliencia, no de evasión. La teoría del apego nos dice que los humanos no dejan de apegarse. Se fijan donde hay seguridad disponible. Y la seguridad no se define por la sangre, se define por la coherencia, el respeto y la presencia emocional. Aún así, una de las tareas psicológicas más difíciles es dejar ir la fantasía. La fantasía de que un día todo será reconocido, que habrá rendición de cuentas, que las conversaciones serán diferentes. Esta fantasía no es tonta, es protector. La esperanza mantiene a la gente en marcha por más tiempo del que a veces puede hacerlo la realidad. Pero al final aferrarse a esa fantasía se vuelve más pesado que liberarla. Aquí es donde entra la aceptación. No aceptación de lo que pasó, sino aceptación de lo que es. Aceptación no significa acuerdo, significa claridad. Significa comprender que no puedes sanar dentro del mismo entorno que te enseñó a dudar de ti mismo. Y esa comprensión es a menudo lo que finalmente permite que la culpa se suavice. Porque la culpa sobrevive en la incertidumbre. Cuando llega la claridad, la culpa pierde su control. Otro cambio psicológico importante ocurre con el tiempo. El sistema nervioso se recalibra. Muchas personas no se dan cuenta de lo activadas que estaban hasta que ya no viven dentro de una vigilancia emocional constante. Duermen más profundamente. Sus pensamientos se ralentizan. Sus cuerpos dejan de prepararse para el impacto. Esto no es imaginable. El estrés relacional crónico mantiene el sistema nervioso en un estado elevado. La distancia le permite regresar a la línea base. Y cuando el cuerpo se siente más seguro, la mente lo sigue. La gente comienza a experimentar algo que tal vez no había sentido en años. Amplitud emocional. Espacio para pensar sin anticipar la reacción. Espacio para sentir sin minimizar. Espacio para existir sin actuar. Y con ese espacio llega la creatividad, la curiosidad y la confianza en uno mismo. No de la noche a la mañana, gradualmente. Pero aquí hay una verdad incómoda. La curación no hace que la historia desaparezca. Lo hace más silencioso. Todavía habrá momentos de duda, momentos de tristeza, momentos de añoranza. La curación no es erasia, es integración. La capacidad de soportar la complejidad sin dejar que te consuma. Decir, esto importó, y esto dolió, y me elegí a mí mismo, todo al mismo tiempo. Para quienes se separaron, también existe un ajuste de cuentas psicológico. Pueden experimentar confusión que persiste durante años. Pueden repetir interacciones buscando claridad.
pueden sentirse juzgados injustamente y a veces, realmente, no comprenden, no porque sean crueles, sino porque la consciencia requiere voluntad. La autorreflexión no es automática, es una elección, y sin ella, la distancia se siente inexplicable. Por eso el acuerdo a menudo crea dolores paralelos que nunca se encuentran. Dos lados que albergan un dolor que habla idiomas diferentes. Y aunque la reconciliación a veces es posible, la psicología tiene algo claro. Sin un cambio de comportamiento, el contacto reactiva viejas heridas. Las palabras por sí solas no reconstruyen la seguridad. La constancia sí. Así que para muchas personas, la distancia persiste, no por despecho, sino por realismo. Y ese realismo se vuelve más fácil de mantener con el tiempo. A medida que la identidad se consolida, las personas dejan de necesitar la validación del lugar que una vez la retuvo. Aprenden a validarse a sí mismas, aprenden a confiar en sus respuestas emocionales, a escuchar la incomodidad, sin justificarlo, honrar la intuición sin culpa. Esta confianza interna es uno de los resultados más profundos de la separación familiar, porque cuando confías en ti mismo, dejas de buscar permiso para estar bien. Y sucede algo más. La compasión se expande no necesariamente hacia las personas involucradas, sino hacia la complejidad misma. Las personas se interesan menos en la culpa y más en la comprensión. Ven cómo se repiten los patrones generacionales, cómo las limitaciones emocionales a menudo se heredan, cómo el daño puede ocurrir sin intención. Esto no excusa el comportamiento, sino que lo contextualiza, y el contexto permite la paz, incluso sin proximidad. Con el tiempo, muchas personas llegan a un punto en el que ya no se sienten definidas por el límite. Se convierte en un capítulo, no en el título. Hablan de ello con menos intensidad. Piensan en ello con menos frecuencia. Lo toman con más ligereza. No porque haya dejado de importar, sino porque dejaron de darle vueltas. Es entonces cuando la vida se expande de nuevo. Las metas se sienten personales en lugar de reactivas. Las relaciones se sienten elegidas en lugar de predeterminadas. Los límites se sienten naturales en lugar de defensivos. Y en esa expansión, algo silenciosamente profundo se instala. Un sentido de identidad que no es prestado. Un sentido de valor que no se negocia. Un sentido de pertenencia que comienza desde adentro. Esto no significa que la reconciliación nunca sucederá. Significa que si sucede, vendrá de la fuerza, no del anhelo. De la claridad, no de la esperanza. Del respeto mutuo, no de la resistencia. Y si nunca sucede, eso también se vuelve sobrevivible. No porque el amor desapareció, sino porque el autoabandono lo hizo. La psicología de las personas que cortaron a su familia no se trata de rechazo, se trata de resolución. La resolución de dejar de traicionarse a sí mismo en nombre de la paz. La resolución de elegir la seguridad emocional por encima de las apariencias. La resolución de vivir honestamente incluso cuando la honestidad cuesta. Y quizás la verdad más importante de todas es esta. La mayoría de las personas que recorren este camino nunca lo quisieron. Querían conexión, querían reparación, querían comprensión. La distancia no era el objetivo, era la consecuencia de la claridad. Y la claridad, una vez obtenida, cambia la forma en que una persona se mueve por el mundo para siempre. Más tranquila, más fuerte, más arraigada. No perfecta, pero real.